Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Robert Praetorius nos trae a Voice of Brachepot, o Bacheprot, ¿no? Voice of Bacheprot, creo que se pronunciaba. Anda, Bob, Bob. Bob, Las siglas, ¿no? claro. Bien. Dice Not Public o Not Public Property. Es el título de la canción. Y bueno, dice que, bueno, que debido a la reacción que hicimos de Kosame, pues le ha recordado el traernos esta canción, que aún no habíamos reaccionado. Por cierto, aprovechamos. Kosame, gracias por tus palabras, porque, bueno, no sé si la audiencia lo sabe, que la propia Kosame escribió un Sí, comentario en tu escri- reacción. escribió primero el compositor de la canción Correcto, correcto. y como estuvimos hablando con él, pues luego nos llevamos la sorpresa que contestó la propia Cosame. La propia Kosame y nos dijo algo precioso y es que mm, por nuestra reacción le había dado de nuevo ilusión por seguir componiendo canciones de ese tipo. Así que, Kosame, muchísimas gracias. De verdad, lo hacemos con todo el cariño. Nos pareció un tema increíble y, y bueno, son temas complicados que es necesario también exponerlos Pues sí, y cuando un artista abre su corazón de esa manera y cuenta lo que siente, por un lado, conciencia a la gente y por otro lado, también pues hace se que libera. te libera de esa carga, ¿no? De todo lo que ha pasado en, en esa experiencia, ¿no? Traumática. Bueno, pues traemos, como decíamos, a Voice of Bacheprot y, em, bueno, como no sabemos nada más de la canción, lo de siempre. Vamos a ir descubriéndolo juntos, vamos a ciegas, como suele ser habitual. Después, Como siempre. después nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Metemos la pata, Claro, efectivamente. Nos hacemos metemos en jardines, nos tiramos triples y efectivamente, pero bueno, normalmente fallamos. pero es lo gracioso, ¿no? De ir a ciegas. Esa es la esencia del canal, ¿no? Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Can't hold my tears when I see a girl crying. She lost her trust to the world and to the source of her love. Where did the kind angel go when she needed it so bad? Lord, the angel's gone, but I won't be silent when she's dead. Our bodies there, public property. Robert for mine. Our bodies there, public property. Robert for sex is mine. Un tema con muchísima fuerza. Siempre que escucho
a estas chicas es como si fueran un grupo de otra época. Tienen ese magnetismo de los grupos de antaño. Sí, Se me viene a la cabeza Black Sabbath, tío, en cuanto a la guitarra y... Pero el bajo es una locura. La línea de bajo ha sido impresionante, ¿no? Y la batería no se queda atrás. Mira, esta canción, por lo que estoy viendo, claro, hay líneas en la letra que dice Our body is not public property. Eh, Así que, a ver, el cuerpo de las mujeres no es una propiedad eh, de ningún tipo, ¿no? Así que, es decir, no es una pública, propiedad ¿no? pública, sí, efectivamente, pero yo he añadido de ningún tipo porque, es decir, esta canción, por lo visto, está compuesta junto con la Fundación WOW Women of the World en Indonesia como una canción sobre el empoderamiento femenino, ¿no? A ver, ese es el objetivo. Aborda, por lo que veo, temas como la autonomía corporal, el derecho de las mujeres, denunciar la violencia de género. Así que, bueno, me parece fantástico. Am, y bueno, las chicas, a ver, eran Garut, Firda y Widi, ¿no? Sí. No, 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 Garut es Marcia. no, Firda, Widi y Ewis City. Vale, de acuerdo, es que los nombres son un poquito complicados para nosotros, ¿vale? Firda, Marcia, Courtney a la voz y guitarra, Widi, Ramawati al bajo y Ewis City Aisha Ahí a la ya. batería. Correcto, correcto. Disculpadme que... Y son de su ciudad, es Garut, en Java Occidental. Am, Disculpadme porque yo con los nombres a veces me hago un lío, ¿vale? Nos hacemos No un lo hago lío. con mala intención. Ya me iré quedando con el tema a base de ir recordándolo y repitiéndolo. A ver, musicalmente, me parece que tiene lo que más me llama la atención es la línea de bajo al principio, ¿vale? Em, Tiene muchísima fuerza, tiene como una reverberación metálica no sé qué tipo de combinación de cuerdas utiliza, pero suena muy brillante, ¿sabes? Suena como reforzando esos armónicos y me parece que tiene muchísima fuerza. La guitarra a ratos hace ese leitmotiv del riff con tiempos sincopados y demás, pero en otra parte refuerza su propia línea de voz, que es gracioso, ¿no? Porque claro, ella está tocando y se está haciendo a sí misma una segunda voz. Eh, y luego Se está está, haciendo sus propios coros. correcto, correcto, ella se lo guisa y ella se lo come. Y luego está la batería, que me parece que tiene mucho empaque, mucha fuerza. No ahonda es decir, no prioriza el tema de la rapidez en la ejecución, sino lo que quiere son golpes muy bien dados en su sitio, que no es una batería lenta ni mucho menos, sino que ella quiere hacerlo así en esta canción porque es lo que le viene perfecto. Tiene eso, un toquecillo de progresivo, tiene cosas de rock clásico, es decir, son, son chicas que, a pesar de los jóvenes que son, tienen como mucho bagaje y muchos fundamentos que han aprendido de gente importante. Es decir, han visto mucha música y han tocado mucha música. Sí, efectivamente. Y luego el tema, la lucha que han tenido para formar el grupo y triunfar, que no lo Mm. han tenido fácil, pues eso todavía a la canción le da más potencia. Claro, claro. Aparte de la fuerza que tiene, porque es alucinante lo bien que suena, imagino que es vídeo oficial, Ujú, y es que claro, suena, tiene una producción alucinante. claro. Son chicas que han sido muy criticadas desde el principio, porque la gente ve incoherente el tipo de música que tocan y las letras que escriben con su Siendo aspecto, musulmana.
y con su aspecto visual, ¿no? Es decir, en el sentido de que, Y que toquen con el hijab, se llama, ¿no? correcto, tocan con el hijab, tocan metal, confrontan estereotipos. Entonces, hay una disonancia visible que hace que todavía el mensaje sea más potente. Porque no solamente es lo que dicen, sino es cómo lo dicen. Y Y con la fuerza que lo dice. claro, y hay que entender que la libertad, es decir, como hay gente que critica que lleven el hijab, pero, la cuestión no es si lo llevan o no lo llevan, es si lo llevan porque ellas quieren y porque Claro, dentro de su libertad eligen llevarlo, y otra cosa claro, es que efectivamente. te impongan llevarlo. Hay una diferencia abismal. Entonces, de la manera que ellas hablan en sus letras, tocan en sus letras, estamos viendo de que están en favor pues, de las libertades, de los derechos de las mujeres, de que elijan su propio destino, y aparte son valientes porque han afrontado un montón de críticas, no se han echado atrás. Creo que sus familias han jugado un papel muy Sí, sí, importante también. apoyándolas. Y esto es fundamental, es fundamental. Musicalmente son buenísimas, Son muy buenísimas, buenas. son muy buenas, muy buenas. Son Eh, buenas haciendo covers, que las dos últimas reacciones que hemos hecho de ellas creo que eran covers, ujú. pero es que haciendo sus propias canciones son todavía más buenas. Sí, efectivamente. Me gusta en los momentos que armonizan bajo y guitarra, con sobre todo en las partes progresivas y sobre todo lo que me doy cuenta es que tienen mucha clase y muy buen gusto musical en cada Sí. nota que eligen. No hacen alardes por hacerlo, es decir, todo lo hacen con un propósito y con una finalidad y a mí me encanta. Bueno, pues le doy un poco para atrás y continuamos. Venga, vamos a seguir. Everyone has a right to live safely, but why do people ignore it? They are still busy talking about dressing appropriately. Because we are forced to obey by unwritten rules, and we are tired of this. The people say to be good, say to be good. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. This is how the world will be remembered, and this is how the world gets stronger and louder. Public property, we have no place for dirty minds. Our bodies public property, we have no place for dirty minds. 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 No place for dirty Fantástico, fantástico. Em, Oye, corrígeme porque si me equivoco, porque tú controlas más de este tema. ¿No te suena un poquito la guitarra a rollo System of a Down, un poquito de Korn, algo así, en algunas partes? System of a Down, incluso Rage Against the Machine. Ujú. Sobre todo esta última parte que han estado ahí medio rapeando. Sí, muy, muy sonido de los 2000. Sí, Em, sí, está muy bien, está muy bien. Insisto, vaya groove que tiene el bajo. Em, tenía un rollito funk también el bajo que me ha gustado, ¿vale? Es decir, son aderezos que le van poniendo. Y ahí ya, o bueno, City, ¿no? Se le conoce como City. Em, Cómo le da a la caja y el bombo. Eh, y sobre todo,
el cómo acentúa en momentos clave con los platillos, vamos, Es perfecto. que, es que es un conjunto. Yo estaba pensando, digo, madre mía, para ser tres, Sí, 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 es qué potente suena. claro, claro. Am, Y eso, eso es complicado para ser tres. el ser tres, claro, lo complicado es cubrir todo el espectro sonoro para que no quede desangelado y vacío, ¿vale? Que no digas tú, me falta algo, que... Y sin embargo, lo cubren todo. Lo cubren todo. Así que, muy bien, la distorsión de la guitarra está bien, no es excesiva, es lo suficientemente agresiva. Me gusta también cuando el bajo dobla la guitarra. Lo que hemos dicho de la armonización. Em, Me gusta ese sonido seco de la batería, sobre todo en el tema de la caja. Am, bueno, el tema de la voz es curioso, ¿no? Porque han hecho esa especie de, como tú decías, de recitado agresivo, casi rap, sincronizado con la batería, porque, claro, el, ese estilo, el rap, el hip hop, es muy percusivo en Claro, la voz, claro. entonces va perfecto que vaya con la batería. Am, Después, cuando van cantando, hay una sensación de como de contención, ¿sabes? A pesar de todo el mensaje que están diciendo. Am, bueno, de hecho, hay un momento que se le escapa la contención y ellas mismas se autocensuran, se ha hecho así, como diciendo, y tengo más cosas que decir todavía, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Ves? Yo si cantara bien, que no es el caso, y que hiciera canciones de estas protestas, pues no podría contenerme. Y Claro. seguramente estaría como algún rapero que hay por aquí, por España, que está en la cárcel por decir cosas. Uf. Bueno, efectivamente, es decir, libertad de expresión sobre todo hay que tener. Am, Bien, perfecto, perfecto. También muy chula la parte melódica, ¿no? Que canta. Así que, bueno, estas chicas son tremendas. Lo de estas tres muchachas, de verdad que es Fenomenal. de quitarse el sombrero todas las veces que haga falta, porque Eso es. son potentes, son reivindicativas, han luchado lo que no está en los escritos Ujú. y ahí las tienes, triunfando, porque están triunfando en todo el mundo. Claro. Me gusta el plano que he puesto anteriormente, no sé si lo voy a volver a encontrar. Cuando están las tres, están aquí, bueno, aquí mismo, están abrazadas y están cantando al unísono, am, que es una imagen que da mucha fuerza, ¿no? Es decir, de la unión de ellas como grupo, como probablemente son amigas, ¿no? Creo que de la infancia, y, y van reivindicando este camino juntas, así que fenomenal. Em, Robert Praetorius, muchísimas gracias por traerlo. Sí. Y tener la oportunidad nosotros de poder reaccionarlo. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clique en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, aquí como ha hecho Robert Praetorius. Dependiendo del tipo de Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un mes. Los enlaces para poder hacerlo, tanto miembro como Patreon, están abajo en la información de la reacción. Si de pronto salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos mucho. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.